Cordial saludo, somos el grupo número 4. A continuación les hablaremos acerca del acero. El acero es una aleación que, como la definió el ingeniero eléctrico y metalúrgico Siemens, es un compuesto de hierro y otra sustancia que incrementa su resistencia. La aleación base del acero está dada por el hierro, que es un elemento metal, y el carbono, que es un no metal, en la cual el porcentaje en masa de su composición varía entre el 0,03% y 1,075% para el caso del carbono. La difusión del carbono se da dentro de la estructura cristalina del hierro gracias a la diferencia en diámetros atómicos, formando así un compuesto de tipo intersticial. Dependiendo de los materiales aleantes presentes, el acero genera una tipología. Por ejemplo, tenemos aceros al carbono, aceros al silicio. Por su susceptibilidad a ciertos tratamientos, tenemos los aceros de cementación. De acuerdo a algunas características que son potenciadas, tenemos el acero inoxidable y en función de su uso, los aceros estructurales. Según su temperatura, el acero posee diferentes constituyentes. La perlita, por ejemplo, está formada por dos láminas alternas de las fases perlita y cementita que se dan durante el enfriamiento del acero. Es importante recordar que la siderurgia, o también llamada acería, es la rama de la metalurgia que se encarga del acero. El día de hoy yo les voy a hablar sobre la historia como tal del acero. A la fecha, como tal, no se conoce como tal desde cuándo se empezaron a hacer como tal las primeras fundiciones de hierro, pero los primeros artefactos encontrados por arqueólogos datan pues como tal ellos de que estos fueron creados de 3000 años antes de Cristo, fueron encontrados como tal en Egipto. Sin embargo, los griegos a través del tiempo fueron realizando pues procesos con el hierro como tal. Todo esto era mediante un tratamiento térmico que endurecía las armas de hierro. Esto se realizó 1000 años antes de Cristo. Los primeros artefactos de hierro producían mediante aleaciones que hoy se clasifican como lo que es el hierro forjado. Esto mediante una técnica que implicaba calentar una masa de mineral de hierro y carbón vegetal en un gran horno como tal. Todo esto con el tiro forzado como tal. De esta manera se reducía el mineral o una masa esponjosa de hierro metálico, llena de una escorilla de impureza metálica, junto con la ceniza de carbón vegetal. Esta esponja de hierro se retiraba mientras permanecía incandescente como tal, dándole fuertes golpes con pesados martillos para poder expulsar toda la escorilla y que soldara propiamente como tal el hierro, ¿cierto? En el siglo XIV el tamaño de los hornos para la fundición aumentó considerablemente, al igual que el tiro para forzar el paso de los gases de combustión para cargas o mezclas de materias primas. Este horno de mayor tamaño, al mineral de hierro de la parte superior del horno se reducía a hierro metálico y a continuación absorbía más carbón como tal, todo esto como resultado de los gases que atravesaba como tal el proceso. El producto de estos hornos era llamado arrabio, era una aleación que fundía a una temperatura mucho menor como tal y producía como tal lo que era el acero como tal. El arrabio pues como tal se refinaba después de la fabricación como tal de hierro. En la actualidad pues se tienen altos hornos modernos como tal que son perfeccionados pues como tal y son usados a grandes cantidades como tal, ¿cierto? Todo este proceso es refinado de la rabia mediante chorros de aire que se debe del intervenir como tal. Propiedades del acero. Tiene una densidad de 7.850 kilogramos. Es un buen conductor de electricidad. Se puede soldar fácilmente. Es muy maleable. Quiere decir que permite a un material ser laminado. Si se dilata, se calienta, o si se contrae, se enfría. Su dureza depende del carbono, que contenga mezcla hierro y carbono.
ya que mientras mayor porcentaje de carbono se le añade al hierro, más duro es el acero resultante. La mayoría de los aceros tienen propiedades magnéticas, que son las que atraen los imanes. Tienen un punto de fusión que es de 3000 grados centígrados. Las láminas de acero suelen llamarse hojalata. Tiene una gran tenacidad, es la energía que absorbe el material antes de romperse, y un buen dúctil, propiedad que le permite ser formado sin romperse hasta poder obtener alambres. Las propiedades del acero también varían de acuerdo a su composición, es decir, los elementos químicos que estén aleados en su interior. En cuanto al uso del acero, este tiene grandes y muchas aplicaciones, desde cosas que podemos ver en nuestra cotidianidad, prácticamente a donde sea que llevemos la mirada, cosas simples, sencillas, hasta cosas más complejas y de mucho más tamaño. Si miramos en nuestra casa, podemos, por ejemplo, fijarnos en la cocina. Los utensilios que usamos, tanto en la mesa como al preparar los alimentos, suelen estar hechos en acero inoxidable. Aunque las cucharas, tenedores y cuchillos suelen tener mangos hechos en pasta o de plástico también, el cuerpo en sí de ellos está fabricado en acero inoxidable, así como las ollas, los sartenes, los batidores, ralladores, peladores, entre muchos otros, que también están hechos en acero inoxidable. Y si seguimos mirando en nuestra casa, podemos encontrarnos con más elementos. Por ejemplo, algunos adornos. Estos adornos que suelen asemejar a monumentos de la vida real. Y precisamente estas réplicas, buscando ser lo más parecidos posibles, se fabrican en acero. Así como las estructuras de los muebles, de las camas, de las estanterías, que en ocasiones las podemos ver hechas en madera, pero en muchos casos también fabricadas en acero. Así como los objetos de ferretería, esas herramientas que usamos para hacer pequeñas reparaciones en nuestro hogar, cosas como los martillos, los destornilladores, las tuercas. Todos estos elementos, todos estos objetos de ferretería también suelen estar fabricados en acero. Eso respecto a los usos de las personas del común, pero los cambios profesionales también tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, en la industria automotriz la carrocería y el esqueleto de los vehículos están hechos de acero, así como sus sistemas de escape. En la industria médica, las herramientas usadas para las intervenciones quirúrgicas también están fabricadas en acero inoxidable debido a su alta resistencia a la corrosión, que no reacciona químicamente al tejido corporal, y gran resistencia a largo plazo al desgaste producido por el uso. Y como no, gran escala podemos ver el acero a donde sea que volteemos a mirar, ya que es un material utilizado para todo tipo de construcciones, edificios, arquitectura. Las piezas como las vigías, soportes, estructuras, bases están fabricadas en acero, aunque en ocasiones con otros materiales como concreto, hormigón. También las máquinas y piezas de maquinaria cuentan con un gran componente en acero, como tambores, tuberías, bombas, válvulas y tanques. Finalmente, las vías ferroviarias están construidas en gran parte con acero y otros materiales, así como la estructura de las plantas están fabricadas con acero inoxidable, ya que tiene la fuerza para proporcionar la mayor seguridad y el rendimiento superior esperado de los componentes estructurales de los reactores de agua a presión. Buenas tardes, mi nombre es Jensi Brigitte González Berro Terán. Hoy vengo a hablarles de la importancia que tiene el acero en el medio ambiente. Es el material más importante que hay en el mundo y se ha venido desde la actualidad generando conciencia ecológica, y se estima que actualmente se recicla cada año 250.000 de toneladas. Así como el acero es malo para el medio ambiente, también tiene sus grandes importancias. Primero miremos cuánta tonelada contamina producir una tonelada de acero.
Producir una tonelada de acero genera 600 kilogramos de otros materiales como es el carbón, el lodo, los calor y gases. Pero eso genera una ventaja, que es que hoy de cada 2 toneladas de acero se produce con acero reciclado. Se debe a que el uso de sus múltiples aplicaciones, el mundo requiere de más acero para crecer, ya que su material se utiliza en las infraestructuras para hacer puertas, hacer arreglos de barcos, edificaciones y eso, pero lo más importante es que se utiliza en la infraestructura y maquinaria para la explotación de energías renovables como es el solar y eólica. Otras ventajas del acero es que es vital para cuando pensamos en una economía verde en la que el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente van de la mano. Impacto ambiental en la producción de acero. Debido al gran volumen y complejidad de las operaciones y elevado consumo de energía y materias primas, la industria del acero, al igual que las otras industrias pesadas, puede tener importantes repercusiones para el medio ambiente y la población de las comunidades vecinas. Los contaminantes atmosféricos, contaminantes de agua, residuales, residuos sólidos, generación de ruido y vibración. Los contaminantes procedentes de las operaciones de fabricación de hierro y acero han constituido un problema ecológico y siempre. Entre ellos se encuentra dióxido de azufre. En el ambiente, este puede reaccionar con el oxígeno y el agua para formar un aerosol. El ácido sulfúrico, causante de las lluvias ácidas, y en combinación con el amoníaco, puede formar aerosol del sulfato de amonio, provocando un alto riesgo de enfermedades respiratorias. Óxido de nitrógeno. Este se combina con el agua para formar ácido nítrico y este a su vez con el amoníaco nitrato de amonio. Principales efectos: afección a la fotosíntesis, lesiones y necrosis en las plantas, en concentraciones relativamente elevadas, causa irritación ocular y problemas respiratorios en personas. Dióxido de carbono. Aunque no produce efectos sobre la salud humana ni los ecosistemas a niveles atmosféricos normales, el dióxido de carbono es importante por su contribución al efecto invernadero, que se asocia al calentamiento global. La industria del acero es una importante generadora de dióxido de carbono. El ozono es un importante componente del smog o niebla contaminante de la atmósfera. Cerca de la superficie de la Tierra es un contaminante secundario formado en el aire por la reacción fotoquímica de la luz del sol sobre los óxidos de nitrógeno.